formaba parte de las 25 empresas que llegaron a Venezuela a partir de 1994 mediante la figura de la apertura petrolera. De esas 25 empresas que mediante el proceso de migración a empresas mixtas, que esas 25 empresas que llegaron a migración a empresas mixtas, solamente 2 demandaron. La ExxonMobil demandó ante un tribunal de Londres, en Inglaterra, a PDVSA, y la Corte Suprema de Londres sentenció a favor de PDVSA. Además, la ExxonMobil tuvo que hacer reparos y reintegrar, no reintegrar, sino pagar una multa por concepto de los impuestos, de los intereses que dejaron de percibir esos 12.000 millones congelados. Una vez que la ExxonMobil se ve derrotado, se va para Estados Unidos, porque es empresa norteamericana. Ellos en principio solicitaron 12.000 millones, luego bajaron a 7.000, luego bajaron a 5.000. En 5.000 PDVSA estaba dispuesta a negociar. Cuando estaban en 5.000 discutiendo, PDVSA quiso transarse con la ExxonMobil. PDVSA le dijo, bueno, yo le pago los 5.000, pero desglóseme usted ítem por ítem cuál es el monto, por qué llegamos al monte de los 5.000. La ExxonMobil, la verdad fue que no pudo o no quiso, no se sabe por qué, demostrar el desglosamiento de los 5.000 millones. Entonces PDVSA dijo, yo así no pago. PDVSA sale allí bien solventada o bien parada. Usted nos acaba de decir, señor David Paravicini, que el laudo o el fallo emitido por el Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional es un éxito para la República Bolivariana de Venezuela, pero yo revisando informaciones que están colgadas en distintas páginas web, una de ellas La Patilla, hay quienes dicen o quienes se empeñan en decir que no, que es un fracaso, y quienes parecieran que están a favor del desangre y del desfalco de la nación. ¿Por qué? Mira, bueno, realmente tampoco ayuda mucho la implicación que da Quirojo. El tema es que una vez que se decide expropiar a uno de los socios por razones de Estado, el tema es cuánto valen los bienes expropiados. En este caso se le está expropiando a la ExxonMobil el 40% de las acciones que tenía en esta asociación. El tema de la discusión, cuánto vale la acción, es lo que estaba en discusión, es lo que estaba en el debate. Y sobre la base de qué se valoran, ¿no? Eso. Sobre la base de qué se valora. PDVSA desde un principio sostuvo que el contrato era lo que mandaba, es decir, le llaman el valor libro, son aquellos estimados, aquellas proyecciones que se hicieron de ganancias, y que no podía hacerse con respecto a un precio eventual del petróleo, porque así como el petróleo estuvo a $140 en el año 2008, a principios del 2008, en el año 2009 llegó a estar en $30. Es decir, si se utilizaban las situaciones de valor de mercado, además, ¿de qué momento estamos hablando? Y que la guía para eso era el propio contrato hecho y dirigido por la gente de la Móvil, porque la ExxonMobil no existía en el año 1998. Vino a existir fue luego que se produjeron lo que llaman las fusiones, y de allí entonces surge este debate, esta discusión de la valoración de estos activos. Y esto vale no solamente para la ExxonMobil, en el caso de Cerro Negro, sino vale también para la ConocoPhillips, en el caso de Petrosuata, que ahora se llama Petropiar, creo. Ahora el país debe pagar, PDVSA debe cancelar 255 millones de bolívares. No, debe cancelar los 900 millones que se estableció en el laudo. Solo que en el medio camino, los bancos estadounidenses, a solicitud inclusive de esta Cámara de Comercio Internacional, confiscaron 300 millones de dólares que están apresados en cuentas en bancos estadounidenses a solicitud de la Cámara de Comercio Internacional, vista la solicitud que había hecho la ExxonMobil de producir este laudo, digamos, este arbitraje sobre este diferendo. Y no solamente en la Cámara de Comercio Internacional, sino ante el organismo que se llama el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial de arreglos y diferencias. De arreglos de las diferencias internacionales. Esto está todavía por dilucidarse. Es absolutamente seguro de que la decisión va a ser en el mismo sentido, porque no hay otra referencia a la cual apoyarse, y es lo que me está marcando. Es decir, el valor del 40 de las acciones que tenía la ExxonMobil en esta asociación es de 900 millones de dólares. Si usted le descuenta los 300 millones de dólares que tienen confiscados en un banco,
de los Estados Unidos, en unas cuentas de PDVSA en los Estados Unidos y que están confiscadas desde esa época, desde el año 2008, de una cantidad de millones de dólares, creo que son cerca de 300 millones de dólares en préstamos que PDVSA había dado a la ExxonMobil para el desarrollo de tecnologías y de operaciones, y que ExxonMobil nunca pagó, nunca devolvió. Una vez, deudas laborales, porque la ExxonMobil se fue y tampoco honró sus compromisos con los trabajadores y que dejó deudas gigantescas, millonarias en dólares, y que una vez que se descuenta todo esto, lo que queda es que PDVSA, la diferencia entre los 900 millones de dólares de la valoración de sus acciones y lo que tiene que desembolsar son esos 200 millones de dólares. En un plazo de 60 días. Claro, pero no son solamente los 200, es decir, porque 300 que ya nos habían quitado, de 300 millones de deudas que la ExxonMobil se cogió y no devolvió, préstamos que tenía que pagar y no lo hizo. Es decir, es como dice el presidente, son unos verdaderos bandidos y que se aprovechan de su posición mundial y de su alianza con las fuerzas más reaccionarias del Departamento de Estado de los Estados Unidos para crear lo que, en mi opinión, quedó absolutamente revelado, es la intención de producir este tipo de noticias, de pedir 12.000 millones de dólares, cantidades insólitas, con amenazas internacionales, para tratar de contribuir a los factores de oposición antinacionales, antipatriotas, como es el caso de uno que se llama Juan Carlos Sosa, que dirige una película, una revista petrolífera que salió en centenares de programas a defender a la ExxonMobil contra Venezuela. Y otros grupos de venezolanos que actúan. ¿Cómo se entiende que un venezolano pueda defender a una transnacional contra su propio país? Por eso yo creo que es importante que desarrollen esta idea un poco más, busquen en los archivos cómo estos señores en televisión defendían los intereses de los Estados Unidos, que Venezuela era un agresor contra una pobre empresa que lo que había hecho venir a Venezuela a invertir y a traer sus conocimientos. Y que hoy está demostrado no solamente que no eran buenos, con buenas intenciones que venían, sino además un pésimo negociante. Hay una cuenta que hemos sacado donde si ExxonMobil hubiera aceptado las condiciones que Venezuela le puso de quedar como socio no mayoritario sino minoritario, a la fecha, entre el 2008 y la fecha de hoy, ¿la pérdida hubiese sido de cuánto? Las ganancias que hubiera tenido ExxonMobil hubiera sido de alrededor de 4.000 millones de dólares. Es decir, su participación accionaria, no del 60%, sino del 40%, hubiera producido, por los precios del petróleo y la actividad productiva, le hubiera producido a Venezuela una cantidad de ganancias importantes. Por supuesto, como está produciendo en otras asociaciones que tenemos, como tenemos con la Chevron Texaco, en el caso, en otra de las asociaciones estratégicas, o con la Total, Finaelf y la Statoil, que también aceptaron la condición de socio mayoritario de PDVSA. Pero la Chevron Texaco y la ConocoPhillips, por involucrarse en actividades políticas de sabotaje y de terrorismo contra Venezuela, que fue lo que hicieron con estas acciones internacionales, no solamente que ahora hicieron el ridículo, sino que perdieron dinero. Y demuestra lo correcto y la verdadera, como la decisión acertada de ir hacia un proceso de nacionalización de empresas en momentos en que los precios del petróleo lo permitían, porque entonces Venezuela ha podido captar para sus programas sociales, para la inversión nacional, una cantidad de recursos que antes que de otra manera hubiera ido hacia las arcas y hacia las tesorerías de estas empresas transnacionales. De manera que se ha demostrado varias cosas importantísimas con esta decisión. Vamos a escuchar de nuevo a este señor Rafael Quirós. La ExxonMobil, que son dos empresas fusionadas en una, que pertenecieron al grupo de las 7 hermanas, que manejaron el mercado mundial del petróleo como les dio la gana, desde finales del siglo antepasado y buena parte del siglo pasado hasta 1973, 1974. Hacían trampas, maquillaban informes, eran unos acróbatas
de la aritmética y la matemática petrolera para trampear a los países productores. Veamos la década pasada de la política petrolera del gobierno de Carlos Andrés Pérez y sobre todo del gobierno del presidente Caldera, donde Luis Yuste manejó PDVSA como le dio la gana, trampeó a la OPEP. A ese mismo Yuste lo votaron el año pasado de Colombia precisamente por de una empresa canadiense de la cual es socio, precisamente por maquillar cifras y por adulterar informes. La parte acertada de la política, de la actual política petrolera venezolana es que es precisamente el jugar coherentemente con la OPEP. Es decir, aplicarse a una política de producción regulada. Chávez dice que gracias a él es que tenemos esos precios del barril. Bueno, gracias parcialmente a él, no totalmente a él. Hay otras variables. El precio del petróleo se recupera a partir de 1999, después de que Chávez da la vuelta por el Medio Oriente y se compromete con los jefes de Estado y los presidentes, los jefes de gobiernos de los países miembros de la OPEP, a que Venezuela iba a tomar disciplinadamente y a honrar las decisiones que se tomaran en Viena. A China se lo están dando a un precio preferencial. Los otros se van a los convenios petroleros con Cuba, en Petrocaribe, en Perú. El otro se hace en el mercado interno. ¿Y qué es lo que se exporta? ¿Que se le vende a Estados Unidos? No, Roland, discúlpeme, con China, ni siquiera con Cuba, hablando de verdad y en forma seria, no hay precio preferencial. De lo que he escuchado de las propuestas de los precandidatos de la oposición, ¿cuál le parece la más acertada en materia de petróleo? Creo que los tres, cuatro principales están equivocados.